Estamos de vuelta en Cátedra Médica hoy lunes de catedráticos a propósito de que celebramos el Día Mundial de la Enfermería. Contamos con la participación de las licenciadas Marixa Pérez y Mildred Peña que nos honran con su presencia en este panel. Antes de irnos a la pausa, el doctor Amaury García pues dejaba una pregunta servida a ustedes que han tenido una experiencia vasta en este campo de trabajo, de la diferencia que existe en ese trabajo que realiza un enfermero en un hospital, por ejemplo, en el sector público, a esa experiencia en las clínicas, en el sector privado. Vamos a ver. Bien, mi experiencia también, yo trabajé en clínica privada. Sí, Sí, adelante. trabajé en clínica privada y no es que nosotros nos olvidamos del sector público, también hacemos una jornada de trabajo con mucha responsabilidad y mucho criterio clínico, porque es una práctica clínica. Sin embargo, en el sector privado, de acuerdo a mi experiencia, es que es más rígido. La práctica para aplicarla todavía nosotros no nos quejamos de nuestro sistema, de que no nos dan algunas condiciones como humanos que somos para este servicio tan sacrificado. O sea, la situación a nivel privado, es las más, enfermeras van más forzadas. Más forzadas. Ay, sí, más difícil porque, por ejemplo, todavía el Ministerio de Salud ha sido más humano y comprende que una enfermera para estar una noche de pie con 6, 7 pacientes es inhumano. Porque hay pacientes que te cogen la noche entera. Si tú estás en cuidado intensivo, tú tienes un paciente con un tubo endotraqueal, sonda nasogástrica, tiene una serie de cables y de etcétera, y de responsabilidades medicamentosas. Pero si tú estás en el nivel privado, todavía hay mucho más Se estima que una enfermera en cuidados intensivos por paciente, ¿no? No, debe de tener de 2 a 3 pacientes, no más. Porque nosotros tenemos estándares para la atención según el área. Exacto. Porque lo que pasa es que enfermería una vez puede usted conocer qué hace, pero es complicado trabajar en enfermería, porque es que esta es una práctica clínica científica y hay que deliberar según las condiciones del paciente y ser introspectivo para examinar ciertas condiciones de salud que tiene ese paciente. Y la enfermera preparada profesional tiene esa capacidad para ver más allá de lo que la persona... No solamente para cumplir las órdenes médicas, no, sino que nosotros tenemos un rol importante que es porque nosotros los alertamos a ustedes. Sí. Yo tuve una experiencia Buenas demasiado maravillosa. Una enfermera profesional... Se mueren pocos pacientes. No, mi amor, cuando la enfermera profesional se empodera, doctor, permiso, se empodera de ese trabajo, de esa práctica tan linda, ella es que decide en esa área, y tengo por experiencia porque muchísimas veces yo recibía hasta elogio, me dice, cuando hayan enfermeras así, entonces ya nosotros íbamos, pero de verdad que sí, que en el sector privado es más forzoso, tenemos menos tiempo, tenemos menos, en cierto sentido, hasta menos consideración. Sin embargo, ¿y en lo económico cómo es? Bueno, ya usted sabe, menos dinero. Menos dinero. Menos, pero mucho menos. Felicidades, señor ministro de Salud. Tenemos menos dinero, porque ya las autoridades han ido comprendiendo que una enfermera profesional que dura 4 años preparándose con tantas precariedades, ya no se vive con 30,000. ¿Cuánto gana una enfermera profesional? Inclusive de que distinguido doctores por área ahora. Tenemos la enfermera de atención directa. La que está ahí atendiendo al paciente. La que está ahí como un centinela. La licenciada atendiendo al paciente. Así, que está en todos los procedimientos. Sí. Atención directa, está ganando entre 40 y 47 mil pesos. Okay. Sí. Una enfermera ya especialista, que no nos han dado esa oportunidad de que se pueda categorizar, estamos exigiendo a través del Colegio de Profesionales de Enfermería, la compañera Berta de la Cruz, que es nuestra presidenta, está gestionando ese procedimiento de que se le pueda aumentar algo a las que son especialistas, que están en área específica. Entonces tenemos la supervisora de área, que son las que supervisan esos cuidados, a la misma que está de atención directa, que tiene una capacidad crítica que debe de tener para asegurar que esos cuidados se apliquen y que al paciente no le falte nada. La supervisora, entonces, esa está como 50,000 y pico de pesos. Eso es a nivel público. Pública, sí. Por eso le digo que en el sector público no está yendo más mejor que en el privado. Quiero aportar algo antes con la relación a la pregunta. La diferencia entre el sector público y el privado es que en el privado tú te sientes más presionado. Y yo encontraba que habían cosas que obstaculizaban mi trabajo para el paciente. Por ejemplo, si le daban de alta con un esquema de antibiótico a la hora y el seguro decía que no se podía poner porque entonces te lo cobraban a ti. Y ya y entonces el paciente tenía que irse sin esa dosis. Sí. El público
lo que dificulta el trabajo de la enfermería es la escasez de los materiales, equipos, insumos y la escasez de personal, más que en el privado. Porque el privado sí tiene eso, es quizás un poquito en lo que es en la parte de enfermería más ordenado, aunque el sistema público tiene tantas ventajas, es más amplio, más especialidades, más recursos humanos excelente, igual que, pero, o sea, por la formación que tienen, porque voy a poner un ejemplo, voy a citar El Salvador Gotiel, que realicé una pasantía hace unos meses de gerencia hospitalaria. Y yo dije, wow, pero yo no sabía que este hospital era tan estupendo, tantas especialidades, tan completo. Y ustedes vieron que hace poco salió en la noticia que ya cumplió su etapa de vida física, tiene 70 y pico de años, ya hay algo que la planta física ya no aguanta más, pero la esencia del hospital es grandiosa. Y no quiero dejar pasar para mencionar que la enfermería tiene 4 ámbitos de aplicación que quizá el pueblo dominicano no conoce, que la enfermera no solo está dentro de las 4 paredes de un hospital, sino que la enfermera tiene asistencia, que es la esencia de la carrera, tiene la parte docente, que es la que desarrollamos dando clases, tiene la parte de gestión, las enfermeras que dirigen los departamentos de enfermería a nivel hospitalario y privado, y tiene la parte científica, que la enfermera realiza investigaciones. Recientemente ayer acabamos de llegar de nuestro 18º Congreso Nacional y 10º Internacional de Enfermería, donde tuvimos la participación de 17 países, donde enfermeras dominicanas realizaron investigaciones, la presentaron y también estuvieron ponentes internacionales. Excelente. Atendiendo a eso que menciona de esos diferentes rubros donde puede desarrollar su labor un profesional del área de la enfermería, hablábamos de la diferencia que existe en ese trabajo que realizan en hospitales públicos y cómo se compara con el trabajo en los centros privados. Pero además del ámbito hospitalario, de esa atención a ese paciente que está ingresado, ¿en cuáles otras áreas puede trabajar un profesional del área de la salud? Porque se conoce que, por ejemplo, pacientes que necesitan un cuidado en casa, pues cuentan con el apoyo de la enfermera. Entonces vamos a ampliar esa parte ahí para que la gente pueda tener el conocimiento. Bien, usted sabe que la enfermería, nosotros hemos concluido de que la enfermera profesional que se especializa en enfermería comunitaria, también ese es un área de especialidad, la enfermera de atención primaria. Estamos demandando al ministerio de que necesitamos que los programas de atención ambulatoria que están en las comunidades, que son como los programas de tuberculosis pulmonar, los de VIH-Sida, los programas de enfermedades crónicas como la diabetes, la enfermedad y otras tantas, y la parte fundamental que es la educación y promoción para la salud. Quien en general hemos dado con eso y que hemos enfrentado el reto son las enfermeras y enfermeros, porque tenemos una característica humana de comunicación y que fácilmente nos podemos desplazar por esa condición humana donde quiera que haya un paciente que nos necesite. Entonces, estamos demandándole al ministerio a través del colegio de que se haga más visible la enfermera comunitaria para nosotros poder ayudar al país en lo que es la atención familiar y comunitaria, porque hace mucha falta. Una vez algunos comentarios por el mismo programa de radio y televisión con relación a la atención primaria ha bajado un poco, porque no es que los médicos no lo hacen, sino que nosotros como enfermeras somos más dadas al contacto de la persona y a la comunicación. Entonces ahí podemos nosotros hacer un buen trabajo sobre la prevención de la salud y promoción de la salud. Sí. ¿Qué otros ámbitos? La enfermera que presta el servicio domiciliario, que era al que usted se refería, Liz. Esa enfermera que hay un paciente condición crítica, pero que es egresado del hospital, necesita cuidado. Tenemos enfermeros que han empezado emprendedurismo y que se dedican a llevar el cuidado a los domicilios. Sí. El colegio está trabajando junto con las autoridades concernientes con lo que es la creación en República Dominicana de la enfermera escolar. Nosotros cuando nos forman nos dicen que la medicina preventiva es mejor que la curativa y que de donde debemos hacer énfasis es en la prevención. Entonces, cuando se crearon las unidades de atención primaria, que mencionaba la compañera Marisa Pérez, la idea era llevarle la salud a la puerta de la casa de las personas,
y desacoplar el tercer nivel, que es el que se sobrecarga, Sí. cuando la persona va directo allá, donde Claro. puede estar atendido en un primer nivel. Así es. Bueno, señores, vamos a ver si le damos chance a la población para que se ponga en contacto con nosotros a través del 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 1833-380-0062. Buenos días. Buenos días, sí. Sí, yo quisiera decirle, yo tengo una pariente que ya tiene más de un año que se graduó de licenciada en enfermería, ha hecho varios monográficos, varios cursos, varias especialidades, pero tiene casi un año buscando trabajo y no sé cómo conseguir trabajo, cómo ella puede conseguir trabajo, porque ha ido a Salud Pública, ahí en la frente al Palacio Presidencial. ¿Y a dónde hay que ir para que le den trabajo a una gente? Que hay mucha gente desempleada que necesitan trabajar. Excelente. Muchas gracias por ponerse en contacto con nosotros. Eso es muy común. Eso que Sí, señala sí, sí. este Sí, radio escucha. bastante común. Pero entonces es contraproducente porque hablábamos, de hecho, en este desarrollo del programa, del déficit que tenemos en República Dominicana de profesionales del área de la salud. Entonces tenemos profesionales formados desempleados. Como que eso no concuerda. Vamos a ver. Bien, no concuerda por el sistema de presupuesto. Presupuesto. Siempre que ustedes vean la oportunidad de que hay enfermeras y enfermeros desempleados, hay una capacidad de evaluación de lo que son los recursos humanos por estándar y por área. Y a veces el ministerio no conoce de eso, porque el personal que necesita una unidad de cuidado intensivo, una unidad de riesgo, es de mayor cobertura que lo que necesitaría para la parte ambulatoria. Y al yo no tener esos estándares, no manejarlo, entonces no creen que hace falta, sino que ellos entienden que una enfermera puede tener 40 pacientes. Ahora, me preguntaría, ¿cómo una enfermera puede ofrecer a 40 pacientes? Ahí es donde está el tema. Ese tema Mira, es muy... Es que no sé, el que no conoce sí. esta condición de enfermería, un poco se lo pregunta, pero de que sí necesitamos personal de enfermería para todo el hospital y para los pueblos, que inclusive no se valora que vamos a tener un déficit más grande porque se nos están enfermando por la recarga de trabajo. Y todos los días se lo planteamos al ministerio, al presidente, y si nos nombran 3, 2, que no sustituye la necesidad. Pero ya el ministerio no nombra. El Servicio Nacional de Salud. Pero hay un tema interesante en todo esto y es que, tal como tú dices, Liz, es contraproducente que tenemos déficit de profesionales graduados y que entonces estén desempleados. Eso, entonces, no tiene justificación. No hay manera de tú poder decir que el problema es que falta dinero. ¿Por qué? Porque para pagar los impuestos no hay excusa. Pagar los impuestos hay que pagarlos y si no tienes recargo. Entonces, salud es un derecho y es una obligación que tiene el Estado Dominicano, es una obligación que tiene de servir servicios de salud a la población. Y entonces ahí viene el tema de que es más fácil entonces contratar a 2 auxiliares y no a un licenciado graduado, porque pagas menos, pero el servicio es más precario. Sí. Es más precario. Entonces, desde el punto de vista, digamos, de su gremio, el Colegio Dominicano de Profesionales de la Enfermería, hay un colegio dedicado a todo lo que agrupa a tanto enfermeras, auxiliares, a todas las enfermeras, pero también hay uno que es de especialidad, para las especializadas, ¿o me equivoco? Bueno, no sé si... Bien, nosotros tenemos ahora 4 años que estamos en el colegio, 3 años, y nos ampara esta ley, 43. O sea, ustedes tienen 3 años como colegio. Como colegio, sí. Entonces, antes eran asociación, ¿verdad? Entonces, esta carpeta de lo que son los reglamentos tiene que el trabajo que se está haciendo para que las enfermeras y enfermeros, el ministerio reconozca que tan importante es
cubrir las necesidades del paciente, porque es que nos tienes tanto conocimiento. Yo pienso que algún día, no tarde, nosotros podamos establecer un programa que la gente comprenda qué tanto es importante este proceso, de que la enfermera pueda atender a un paciente es más, es tan intuitivo lo que es trabajar con un paciente que cuando tú administras un medicamento y lo aplicas con esa intuición, el paciente se sana. Y yo lo veo así. Porque tú le estás enseñando tu amor, tu paciencia, tu condición física y humana. Y ya ese paciente ahorita se va para su casa. Eva, nosotros tenemos un poder de lo que es el cuidado en enfermería, que nosotros decidimos hasta cuándo los pacientes cuánto tiempo durarán. Porque es tu mano que tú estás poniendo en ese paciente. Claro. Y si tú no pones a veces las enfermeras tienen que poner casi en una misma hora los medicamentos porque no le da el tiempo. Entonces, cuando tú vas a agotar el tiempo de los medicamentos, de que son cada 4, cada 8, cada 12, entonces tú estás haciendo una práctica científica. Sí. Pero el tiempo no da. Pero ustedes le suministran al Servicio Nacional de Salud la cantidad de esos documentos, sí. La cantidad de profesionales que necesitamos. Sí, ellos lo tienen. Esa es estadística. Aportando a vamos por parte. Nosotros éramos Asociación Dominicana de Enfermeras Graduadas desde 1962. En el 2018, entonces se aprueba la ley de colegiación que crea el Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería, que está llamado a ser la representación máxima de todo el que ejerce enfermería en el país. También, como ustedes, de conocimiento de ustedes, existen varios sindicatos de enfermería que ya somos una, trabajamos todos por las reivindicaciones de enfermería. Entonces, no podemos ser ciegos ante la realidad de nuestro país, que es donde todos sabemos que hay se contratan personas que la política tiene una fuerte influencia en lo que es los nombramientos del personal de enfermería en este caso. Entonces sí, se ha logrado, a partir de que llegamos a esta gestión, que en conversaciones y negociaciones con las autoridades le han dado cierta facilidad, porque en realidad el colegio, como manda la ley, es quien le toca recomendarle al Estado a los profesionales de enfermería que tienen las competencias. Pero tenemos una realidad de un país que hay una fuerte politización de los servicios. Entonces, sí, en esta gestión se ha logrado cierta consecución de que se nombren, que le han dado facilidad al colegio, le han dado algunas reclasificaciones de puesto, enfermeras que eran auxiliares se hicieron profesionales y le cambian su plaza. La vocación hacia la carrera de enfermería, licenciada, ¿cómo la tenemos al día de hoy? ¿Hay vocación por ser enfermero o esto ha ido mermando? ¿Cuál es la impresión que ustedes tienen? La impresión es que, bueno, es un tema un poco de decir que no, sí, porque habemos enfermeras que tenemos esa vocación, todavía la guardamos. Me refiero a las nuevas generaciones. Sí, las nuevas generaciones. Ustedes ambas son docentes, sí, ¿cierto? ¿No? Sí, pero le esperé que no le tenemos un % elevado de que tenemos esa vocación de servicio, porque al ser docente tenemos que transmitir ese mensaje de que la vocación por la enfermería, la dedicación y la parte humana no puede dejar de existir. Sí. Sin embargo, por el asunto económico, por el asunto económico y alcanzar ciertos objetivos y logros, un poco ha mermado la parte que tiene que ver con la humanización, porque tú te conviertes casi en una mecánica de que está allí, está aquí. Entonces, tú tienes que detenerte a estudiar tu paciente, a estudiar, porque hasta los factores sociales y culturales del hogar afectan la salud de un paciente. Y una enfermera profesional tiene que saber de esto para poder actuar y consentir a ese paciente. ¿Qué tú opinas, Mile? Hay una media. Sí. Hay una parte que sí, yo que lo veo en las aulas, hay una parte que tú le notas esa vocación en las prácticas, y hay otra que tú notas que la enfermería es un puente para encontrar un trabajo encontrar un trabajo y luego emigrar a otra carrera. Y hay otra parte que es porque voy a conseguir enfermería siempre tiene campo, puedo tener más facilidad de encontrar un trabajo y lo voy a hacer por encontrar un trabajo. Entonces yo pienso que hay una mitad y mitad. Lo que queremos es que la vocación sea mayor. Claro. Y las condiciones laborales pues puedan mejorar para que tengamos una mayor demanda, entendiendo
que necesitamos a los profesionales del área de la enfermería para poder brindar calidad en los servicios de salud pública. Vamos a una breve pausa y al regreso continuamos esta interesante conversación hoy Día Mundial de la Enfermería.